Por fin nos conocemos. Digo, en persona, cara a cara. Porque antes no tuvimos la oportunidad de tomarnos confianza, como quien dice. Es obvio que tú deberías saber quién soy yo. Yo debería. Me va a disculpar, señor, pero la verdad yo no lo recuerdo. Debo admitir que es una buena jugada esa de hacerte la que no me reconoce. Buena estrategia. Llámelo estrategia o como quiera, pero yo no lo conozco. Un placer. Ezequiel López Méndez. Y tú, me imagino que eres el doliente, ¿cierto? Me va a disculpar, señor, pero yo no estoy entendiendo nada. ¿Por qué mejor no me dice de una vez a qué vino? ¡Epa! ¿A dónde van? ¿Qué hacen? Uy, no me pueden dejar sola con este hombre que yo ni conozco. No, si pueden. Porque yo pago para que se me obedezca. Y ya se me está acabando la paciencia. Eres tú, ¿verdad? La que está detrás de las coronas de muerto. El obituario. Tú me mandaste la foto de esa niña con el vestido amarillo, ¿no? ¡Habla! Sí, yo soy la hija de Rosa Blanco. De eso estoy más segura que de la misma muerte, pues. ¿Tiene pruebas? Bueno, pruebas como tal no. Ni partida de nacimiento, ni fe de vida, ni nada. Pero todo coincide. Sí, coincide. ¿Y por qué estás tan segura que esa Rosa Blanco es tu madre? Digo, ¿cómo sabes si es esa mujer la que estás buscando? Bueno, yo creo que debe ser por eso que dicen por ahí el llamado de la sangre. Por favor, ¿qué son estas tonterías? Sin un papel que demuestre que Rosa Blanco es la madre de esta muchachita, estamos hablando tochadas. La Rosa Blanco que nosotros estamos buscando no es ella, y esta no es su hija. Mire, señor, si ni mi mamá ni yo somos las mujeres que usted busca, pues perfecto. Ustedes busquen a su Rosa Blanco, que yo ya encontré a la mía. Jamás imaginé que serías capaz de hacer un comentario como ese, Astrid. Max, perdóname, yo jamás Estoy pensé bastante que... grande y soy capaz de elegir a la mujer con quien quiero compartir mi vida, sin tener que pedirle permiso a mi mamá. Tú sabes que con mis cosas soy reservado, mamá. Muy bien. Cuéntame más sobre esa muchacha. Ahora, a mí me encanta decirle la salvaje, porque de verdad conmigo se porta así, sin barreras. Es una mujer increíble y creo que ese desenfado es lo que más me gusta de ella. Entonces sí tienen una relación. No, aún no, pero sí paso suficiente tiempo con ella como para saber que me gusta. Y yo estoy seguro que cuando la conozcas mejor vas a sentir mucha empatía con ella. Y si reacciona así, a lo loco, es para defenderse del mundo. ¿Y tú también le gustas? Hablamos luego, mamá. Max. Me voy a la oficina. Max. ¿Por qué las coronas de muerto? ¿Por qué los obituarios? ¿Qué significan? ¿Es una amenaza o una acusación de que yo maté a alguien? ¿Sabes qué es lo que más me intriga? La foto de la niña esa. ¿Quién es esa criatura vestida de amarillo? Mucha presentación suya, mucho nombre. Pero hasta ahora yo no veo una sola razón para que yo le tenga que dar explicaciones a usted o responderle cualquier pregunta. Yo siendo tú, me pondría más colaboradora. ¿Y quién colabora conmigo? Por lo menos ofrézcame algo a cambio de mis respuestas. Algo así como sacarme de aquí, por ejemplo. ¿Y por qué tengo yo que sacar de la cárcel a mi enemiga? Yo no soy su enemiga, porque yo no soy el doliente ese del que usted habla, pero sí puedo saber muchas cosas que le interesan. Pero no te pongas así, mi amor, no te pongas así. Nosotros lo que estamos es ayudando a que se esclarezca esta situación. Elda, yo insisto. La Rosa Blanco que nosotros estamos buscando está muerta. Se volvieron a equivocar, porque mi mamá está vivita y coleando. Presa, pero muy viva.
El asunto es que Blanco es un apellido muy común y la Rosa Blanco que nosotros estamos buscando es muy astuta, debe tener mucho dinero y poderosa. Es imposible que una pobre presidiaria sea el doliente. El doliente. ¿Qué es eso del doliente? Esta conversación terminó hace 10 minutos atrás, así que yo no sé qué hace usted aquí aún en mi casa. Vámonos, vente. Vamos. No sabía que eras tan devota, Amelia. Sí, es extraño, ¿verdad? Que sea precisamente yo la que tiene que enfrentarse al mismísimo Dios porque me quitó al hombre que amo, sea la que esté aquí, pidiendo por la paz de mi familia. Pídele perdón a Dios, nuestro Señor, para que limpie tu alma y encuentres la resignación. Yo siempre le pido a Él por ti y por nuestras familias. Ay, ¿será que me tengo que meter a monja? No sé. Tal vez así me escuche. Basta, Amelia. Yo solamente vine porque está pasando algo muy grave y necesito que intervengas. Mi hermano Gregorio y tu hermana Julia están enamorados. Y estoy segura que esto solo nos va a traer más desgracias. ¿Y papá? Salió muy temprano. Ya su desayuno va a estar listo. ¿Y tú por qué estás tan alegre y no sueltas el celular? Hoy comienzo clases y cuadré con un amigo para ir juntos. Su nombre es José Antonio Pérez. Pones una cara de tonta cuando dices su nombre. ¿Cómo se nota que estás enamorada? Déjame en paz. Déjame tranquila, Leandro. Y sí, yo creo que me estoy enamorando. José Antonio es simpático y me hace reír. Y aunque no es un galán, porque yo sé que es un muchacho de lo más normal, a mí me encanta. Ese es el mismo de mascarada. Papá va a ser un hueso duro de roer. Y a mí tampoco me gusta la idea porque aún no conocemos a ese tipo. Mira, Julia, yo te recomiendo que antes de que te estés enamorando, busques la aprobación de papá. Yo que te lo digo. Mi papá no me controla la vida como ustedes. Ah, no. ¿Y quién era la que se iba a vivir sola cuando cumpliera 18 años? Yo, y apenas tenga para pagar mi apartamento, me voy. Y eso va a ser pronto. Mucho aguanté, madrina. Menos mal que nos fuimos. Bueno, que nos votó. Porque yo no iba a aguantar otra pesadez de ese viejo. Mira, mi amor, tú sabes que Patricia es amiga mía. Yo creo que podríamos ayudarle a encontrar a la mujer. No, yo me cuadriculé los ojos buscando a mi mamá. Ahora que ellos busquen a su Rosa Blanco y no se quejen porque para los ricos todo es mucho más fácil. A mí no me interesa nadie más porque yo ya encontré a mi mamá. Ay, mi amor, qué bueno, de verdad, yo me contento muchísimo. Mira, yo no conozco a tu mamá, ni la conocí, pero yo armé una carpeta con la poca información. Madrina, el expediente. ¿Lo buscó? Madrina, lo encontró. Madrina, yo necesito esos papeles. Porque con eso yo puedo encontrar, sacar a mi mamá de la cárcel, por favor. Ya. Todavía no lo he encontrado, mi amor, no lo he encontrado todavía. ¿La madre Isabel no te habló de eso? ¿La madre Isabel? Sí. ¿De qué? ¿De la carpeta que usted? Sí. Madrina, no me diga que usted le entregó esa carpeta a la madre Isabel. Madrina, ¿por qué le entregó la carpeta a la madre Isabel? ¿Por qué no me la dio a mí en vez de estar inventando dársela a ella? Yo adoro a la madre Isabel, pero esa mujer tiene más misterios que un rosario. ¿Para dónde vas tú? A ver, un momentico. Tú lo que tienes que hacer es irte a trabajar. Yo trabajo repartiendo cajas. Tengo bastante tiempo para ir a hacerle unas cuantas preguntas a la madre Isabel. Bendición. Dios me la bendiga, me la acompañe y me la haga una niña santa. Max, ¿tú registraste la marca Bríllate? Lo olvidé, Octavia. He estado muy ocupado con lo de... ¿Ocupado o enamorado, querrás decir? Porque te la pasas detrás de la salvaje esa, la repartidora. Y se te olvidó algo tan importante como registrar una marca que va a salir pronto al mercado. Ese documento está casi listo. No, que falta... no te preocupes. Ya se nos adelantaron. Esos desgraciados nos robaron la patente. Nos dejamos robar, que es distinto. Y todo esto es tu culpa. Y prepárate, porque yo no sé cómo va a reaccionar tu papá cuando se entere. Que tú sabes cosas que me pueden interesar a mí. Yo lo dudo mucho. Pero a ver, ¿cuáles serían esas cosas? Sí,
Está bien. Ya voy a caer en esa trampa. Yo estaré presa, pero no soy bruta. Yo no voy a soltarle la lengua ahora para que usted después no me saque de aquí. Por mí te puedes pudrir en esta posilga. Yo no voy a seguir perdiendo mi tiempo contigo porque tú no eres la Rosa Blanco que yo estoy buscando. Entonces váyase. No lo necesito. Porque mi hija sí me va a sacar de aquí. ¿Así? ¿Y cómo se llama tu hija que según tú tiene más poder que yo para sacarte de aquí? Yo no sé si tiene más poder que usted, pero sí me va a sacar de aquí. Y ella se llama Camila Espino. Así que tú eres la mamá de mi Candelita. Con razón mi hijo Max te consiguió tan pronto. Ajá, sí. Su hijo Max vino con mi hija. Porque ellos son novios, ¿no? Ah, son novios. Ah, pero se lo tenía muy calladito. Y a ver, ¿qué te prometió mi hijo Max? ¿Que te iba a sacar de aquí? Él la ama. Eso se le nota por encima. Y por amor a ella va a hacer todo lo necesario para que yo esté libre. Yo estoy segura de eso. Bueno, suerte. Pero te digo algo. Mi hijo Max puede ser abogado y todo lo que tú quieras. Pero no sé si te has dado cuenta que aquí el del poder y el dinero soy yo. Y si yo digo que tú te pudres en esta cárcel, te pudres. Está bien. Tienes razón. Pero si no me va a ayudar, tampoco me ponga la tranca. Deje que su hijo y Camila sí me ayuden, ¿sí? Así que tú eres la mamá de mi Candelita. Eso explica muchas cosas y me conviene muchísimo para otras. Hay que sacarle provecho. Ajá, madre. La agarré. Mi madrina Elda me dijo que le había entregado una carpetica con el nombre de Rosa Blanco. ¿Le suena ese nombre? ¿A mí? Ya. No sé de qué me hablas. A mí Elda no me ha entregado absolutamente nada. Ella me dijo que se le había entregado a usted. Madre, por favor, deje de ocultarme las cosas. Camila, yo no me guardo nada. Yo te estoy diciendo la verdad. Esa señora no es tu madre. ¿Sabe qué, madre? No le creo. Aunque usted me esté rompiendo el corazón y me lo esté volviendo polvo, no le creo. Esa Rosa Blanco sí es mi mamá. Así nadie más quiere aceptarlo, sí lo es. No me importa. Le ganamos una a Ezequiel. La idea de registrar la marca antes que ellos fue una idea brillante. Yo sabía que iba a resultar bien, papá. Por eso te hice asumir ese riesgo. Me gusta, me gusta. Quiero que sigas investigando los planes de mascarada. Cuenta con eso, papá. ¿Sabe qué, hijo? Estoy muy orgulloso de usted. ¿Ustedes saben dónde está Amelia? Es que la estoy buscando y aún no ha llegado. Cuando el gran Ezequiel López Méndez se toma la molestia de llamar a nosotros, los humildes servidores del Poder Judicial, está en un problema o necesita un favor. Así es que me gustan a mí los jueces. Claros, directos, más no rectos. Necesito un favor tuyo. Hay una mujer que está presa en la penitenciaría femenina. Este es su expediente. Ah, sí, conozco el caso. La mujer mató al marido y la hallaron culpable. ¿Qué hay con ella? Quiero que la saquen. No sé, puede ser por buena conducta o esos términos que ustedes usan. Pero la quiero en libertad.
Hay una mujer de por medio, ¿verdad? Bueno, Romero, ¿qué te puedo decir? Pero no es cualquier mujer. Es una candelita que me trae loco. No está fácil, Ezequiel. La cosa se ha puesto dura. Para un juez en mi posición. Tú ocúpate de eso. Que yo me encargaré de darte un whisky bien sustancioso. ¿De acuerdo con eso? Cuento con ello. Julia enamorada de un Aragón de la Rosa. No, Amelia, eso es imposible. Sí, es que cuando Gregorio la conoció no le dijo su verdadero nombre. Él le dijo que se llamaba José Antonio Pérez, justamente para que ella no lo rechazara. Pobre Julia. Yo sé perfectamente lo que se siente ser engañada por el amor de tu vida. Ella va a sufrir mucho. Pero lo que más me inquieta es la reacción que pueda tener tu papá cuando se entere. No te preocupes, yo voy a hablar con mi papá. No hagas eso. ¿No entiendes que mi hermano está engañando a su hijita menor? Cuando se entere es capaz de matar a Gregorio. Hija, yo lo que más quiero yo en esta vida es que tú seas feliz. No me hagas sentir mal por decirte la verdad, por favor. No quiero que le des la espalda a un amor bonito como el que te ofrece Max. ¿Qué quiere? ¿Que yo me distraiga con Max para que me olvide de mi mamá? Yo lo que quiero es que tú te des la oportunidad de amar. Yo lo único que necesito es empezar a tener recuerdos con mi mamá. Para llenar todos esos huecos que tengo en el alma. Bendición. ¿Qué pasó? ¿Por qué tienen esa cara? Ya va. Esta revista está bien. Digo, porque este es nuestro producto Bríllate, nuestra marca, la que te dije que fueras a registrar, el eslogan y la compañía que la promociona aquí es Capricho, no nosotros. Dime que esta gente se equivocó, que cometió un error. No, el error no es de la revista, el error fue mío. No registré la marca a tiempo y Caprichos nos ganó. Registró primero y nos robó el producto. ¿Cómo tú puedes ser tan irresponsable? ¿Pero qué tengo yo en esta empresa? Retardados, niños de secundaria. ¿Tú sabes la cantidad de millones que vamos a perder por culpa de tu error? No, la próxima vez, ve y le registras la marca Fausto para que se ahorre la molestia, los inconvenientes. Ezequiel, cualquiera puede cometer un error. Además, Max es el mejor en lo que hace. ¿Tú sabes por qué pasa esto? Porque te la pasas detrás de Camila, ofreciéndole villas y castillas, como sacarle su mamá de la cárcel. Ya va. Una cosa es que yo me cale el palo de agua por mi error aquí en el trabajo. Y otra muy distinta es que te metas en mi vida. Tu vida tiene que ser esta empresa y por eso me pertenece. Tú no tienes que estar correteando a Camila por estos pasillos para después volverte loco y que se te olvide registrar una marca que vale millones. ¿Qué es lo que quieres saber tú? Si yo tengo algo con Camila, que si estoy enamorado de ella, pues sí lo estoy. Y ella va a ser mía. ¿Tienes algún problema con eso? Y a ver cómo enmendas tu error. Es horrible saber que estamos en la misma universidad y viendo clases en salones distintos. ¿Ya tramitaste el cambio de sección? Estuve averiguando, no aguanto la culpa por esa estupidez. Lo importante es que estamos estudiando la misma carrera. Estoy enamorada de ti como una boba. Y lo sé porque nunca me había pasado. A mí tampoco. Al menos no así. Es que siento un desespero si no te veo. Me la paso pensando en ti. Todo lo que se me atraviesa lo asocio contigo. ¿De verdad? A mí me pasa lo mismo. Mira, si como me pregunto qué estará comiendo ella.
Si me acuesto, ¿será que ya se durmió? Si leo un libro, y si no le gusta ese libro. Ni hablar de la música. Todas las canciones me suenan a ti. Menos mal que de ahora en adelante nos vamos a ver todos los días. Ceros insensibles, qué increíble que critiquen porque amor nunca les llega y sé que no ha parado de llover. Ahí vengo con un millar de promesas. Vengo con las ganas que jamás había tenido. Los estuches de brillo labial, body paint, lip gloss. Ajá. Listo. Llévalos a la camioneta, yo voy para allá. Gracias. Ay, señor Ezequiel, mire, yo sé que no he subido para lo del curso de secretariado, pero es que no he tenido tiempo. La señora Octavia vino y yo le dije que iba a ir cuando terminara esta ruta, pero... Pero es que usted no tiene que estar montada más en esa camioneta ni hacer ninguna ruta. Yo le dije a usted que no la quiero más como obrera, que la quiero bien bonita, allá arriba, adornándome las oficinas. ¿Cómo es la cosa? ¿Adornándole qué? ¿Usted me ve cara a mí de florero o de centro de mesa para estar adornándole algo? Yo lo que quise decirle... ¿Sabe qué? Yo no quiero ese cursito de secretariado ni nada. Yo sé, yo conozco muy bien eso, adórname la oficina. Y ese cursito seguro venía con dobles intenciones, ¿no es así? Ahórreselo. No. De verdad, se lo juro, esa no era mi intención. Pero bueno, si ya usted tomó su decisión, yo se la respeto. Vamos a hacer algo. Yo estudio secretariado por mi lado, ¿sí? Y cuando esté lista, yo vengo y le pido el trabajo. ¿Sí va? Como usted diga, Candelita. Cuando esté lista, el trabajo de secretaria la estará esperando. Señor Ezequiel, aquí en la oficina lo está esperando el juez Romero. Dígale que voy subiendo. ¿Será que Max se molestó conmigo? No, pierde cuidado. Mi hijo nunca se molestaría con una mujer tan linda como tú. Y menos eres mi amiga. Ya sé, tengo una idea. Vámonos para la peluquería Glamour que te gane un cambio de look. Esa peluquería se la pasa full de gente, pero son los mejores. ¿Tú crees que sea una buena idea? No, tienes razón, no es tan buena idea. Yo mejor me voy para la empresa. Espera. Tienes razón. Casi nunca salgo de la casa y yo la verdad es que me merezco ese cambio de look. ¿De verdad? Si estás indispuesta, No, Marcelina... déjame buscar la cartera. Vamos a ver si esa peluquería Glamour hace el milagro y me deja tan bella como mi futura nuera. ¡Ay, mi vida bella! ¿Qué haces tú nuevamente por aquí? ¡Qué honor! Ay, Chila. Mira, a mí me acostumbraron a escuchar mi nombre completo, ¿sí? Mira, nada más vine a cortarme un poquito el cabello. Y si Yeli me puede atender, sería perfecto. Niño, pero es que tú eres más transparente que una bolsa de pescaditos. Ya te vi las grandes intenciones que tienes, picarón. Y por supuesto que Yeli está disponible. ¿Verdad, Yeli, mi amor? Que tú puedes atender a Fernando Aragón de la Rosa. No, estoy full. Y antes de que me preguntes si sé quién es él, siempre está diciendo su nombre y apellido. Pero lo mío es muy sencillo, Yeli. Es nada más limpiarme el corte un poquito y ya. Eso nada más. Ay, vente, Ferdi, tú tranquilo. ¿Qué digo? Ay, ¿cómo se me ocurre decirte Ferdi? Es Fernando. ¿Viste cómo aprendo rapidito? Mira, Yeli, ven para acá, mi amor, que no te voy a durar toda la vida. Ven para que veas y atiendas. Esto es lo que vas a hacer. Vamos, Yeli. Vamos. Mira, Yeli. Hazme el corte que tú quieras, ¿sí? Yo estoy en tus manos. Si es que no me rechazas. Hoy un par de palancas y listo. Boleta de excarcelación para Rosa Blanco. Le conseguí libertad condicional, bajo régimen de presentación cada 30 días. Para una mujer que mató a su marido, va más que bien. ¿Y mi whisky?
Toma. Con lazo y todo para que no digas que Ezequiel López Méndez es un malagradecido. Y ya le contaste a tu Candelita que su madre va a salir libre. Todavía no. Eso es una sorpresa. Recuerda que yo no doy puntada sin dedal. Cuando la gente va con la harina, yo vengo con las tortas. Eso es lo que pasa entre los López Méndez y los Aragón de la Rosa. Es una guerra de vieja data. Que se ha recrudecido con las amenazas de este personaje que se hace llamar el Doliente, ¿cierto? Exacto. Y no se sabe quién es, y mucho menos qué intenciones tiene. Porque lo mismo que le hace a Fausto, se lo hace a Ezequiel. ¿Y qué es exactamente lo que usted quiere que yo haga? Porque mientras no haya una denuncia formal de alguno de los dos, la policía no puede intervenir. Por favor, capitán, por eso lo llamé. Para ver si entre nosotros dos buscamos algo que hacer al respecto. No solo soy el presidente de la Cámara de Comercio, capitán, también soy amigo de ambos, tanto de Ezequiel como de Fausto. Y siento que están corriendo peligro. Pero ellos están ciegos peleándose el uno con el otro, sin saber que tienen un enemigo en común que los está cazando. Bueno, la investigación está abierta por el caso del atentado contra Javier López Méndez. Quizá por allí yo pueda llegar al fulano doliente este. Bueno, ya estás en tu casa. Ahorita voy a buscar a mi mamá. No, espera a ver si mis hermanos están aquí en la casa para que los conozcas. Te estaba esperando, Julia. Ay, Sebas, qué bueno que viniste. Mira, quiero presentarte a José Antonio Pérez, mi novio. Mucho gusto, padre. Bueno, te dejo en buenas manos. Voy a ir a la cocina a buscar algo de tomar. Julia nunca me dijo que tenía un hermano sacerdote. Es raro, ¿cómo te digo? ¿Padre o cuñado? Yo tengo una amiga que siempre me dijo que no debí meterme a sacerdote. Ella se llama Amelia Aragón de la Rosa. ¿La conoces? No, nunca escuché ese nombre. Yo pensé que la conocías bien. A ver, José Antonio, porque así me dijiste que te llamabas. José Antonio Pérez. ¿Por qué te pusieron ese nombre? Por favor, no quiero que Julia se entere. No así. Cuando regrese Julia, ¿le cuentas toda la verdad o se la cuento yo? No puedo con esto. Nada más y nada menos que Astrid Salamanqués pisando mi humilde peluquería. Ay, no, de verdad que me llenan el alma de gozo. ¿Y tú no sabes quién es Marcelina Esquivel? Sí, la mamá de Max. Ay, no. A la europea. Señor Cristo bendito, qué bondadoso eres conmigo, con esta humilde pecadora. De verdad, señora, usted no se imagina lo que significa esto para mí. Bienvenida, glamour. Mire, mi señora, acompáñeme. Tan bella ella. Esta silla es súper especial porque fíjese bien, se observa absolutamente todo lo que ocurre en la peluquería, pero nadie la molestará. Qué linda. Gracias. De nada. ¿Qué hace aquí Astrid Salamanqués? Con la felicidad cuesta y junto a ello Terminé. Pasa por donde la chila para que le cobren. Muy bien. Me gustó mucho el trabajo que hiciste. A ver, toma. No, la chila es la encargada de cobrar. No, esto es para ti. No acepto propinas, gracias. Ah, bueno. Entonces puedes darme tu número de teléfono No, y yo... tampoco. No salgo con clientes. Es una política de la peluquería. Yeli, yo soy un Aragón de la Rosa. Para mí no hay norma que me prohíba hacer nada. Qué bueno escuchar su nombre y su apellido por milésima vez. Pero no estoy interesada. Pero yo me voy a ganar tu interés. Ya vas a ver. Tú vas a salir conmigo. Tú no eres la hija de Luciano Salamanqués, la que trabaja enmascarada. Para ser tan maleducado, conoces muy bien a tu competencia.
A mí no me interesa ser cortés con mis enemigos. A menos que a ti te interese ser mi amiga. Yo no ando por la vida buscando amigos, y muchísimo menos en una peluquería. Pero creo que contigo podría ser una excepción. Me tengo que ir, pero vamos a estar en contacto. Por favor, padre, guárdame el secreto. Yo pronto le voy a decir la verdad a Julia, pero tuve que mentirle. ¿Por qué? ¿Para hacerle daño a mi hermana? No, estás loco. Si yo le decía de entrada que era un Aragón de la Rosa, no me daba la oportunidad de conocerla. Pero en lo único que le estoy mintiendo es en eso, con mi nombre. Mi amor por ella es de verdad, sin poses ni cosas locas. Muchacho, es mejor que termines con ella. Te lo voy a decir con toda la sinceridad del mundo. Ni que me des la peor de las palizas, termino con tu hermana. Yo la amo. Yo no voy a permitir que mi hermana sufra. Y mucho menos por la culpa de un Aragón de la Rosa. Es obvio que hablaban de mí. Pero tan grave es que se quedaron callados. Hasta luego. ¿Qué hacía el juez Romero aquí? ¿Qué quiere Octavio? A ti te encanta que Camila te rechace cada vez que quiere, ¿verdad? Te encanta. Que te grite y te la ponga difícil. Me encanta. No soporto cuando te pones así. Lo que no soportas es que no me ponga así contigo. Espérate. Que ya hice todo lo que tenía que hacer para ganarme a mi Candelita. Mándala a llamar, por favor. ¡Nancy! Sí, señora. Llama a Camila, la que trabaja en los depósitos, y dile que el señor Ezequiel quiere verla. Enseguida. ¡Ay, Marcelina! Estás bellísima. Gracias. Gracias. Felicitaciones a todo el personal. Fueron muy cuidadosos conmigo. Muchas gracias. Ay, es más, chica, parece que te hubieran retocado todita con Photoshop. Lo único que te hace falta son esas luces de neón, tú sabes, para que parezcas una de esas modelos que están en la autopista. Ay, quedaste regia. ¿En dónde tengo que cancelarlo de Marcelina? Por favor, Astrid, ¿cómo se te ocurre, mi niña? Si ustedes son mis clientes VIP, me estás ofendiendo. Todo es cortesía de la casa. Así somos acá. Ven para acá. ¿Estás viendo, mi amor? Que cuando yo te digo que la burra es negra es porque tengo esos pelos en la mano. Hablábamos de la honestidad y la transparencia como elementos fundamentales de una buena relación. Los sacerdotes no pierden un minuto para dar sermones. Ya yo me tengo que ir, Julia. Debo llevar a mi mamá a otros exámenes. Ay, ¿verdad que mi novio es bello? Yo sé que es muy normal, pero tiene una personalidad que me encanta. Ay, Sebas, yo creo que estoy enamorada de él. No te precipites, Julia. En el amor uno no puede entregarse así, tan pronto. Lleva las cosas paso a paso, sin apresurarte. José Antonio tiene razón, eres don sermón. Mira, ningún don sermón. En serio, Julia. Te lo digo porque me preocupas, porque eres mi hermana, porque te quiero. Y sé que si te expones demasiado, corres un riesgo muy grande de que te rompan el corazón. Y ya te pareces a mi papá. Mira, Sebas, si me rompen el corazón hoy o dentro de 10 años, me va a doler igualito. Así que tranquilo, que yo no soy ninguna loca. Y te prometo que voy a llevar las cosas poco a poco con José Antonio. Por favor. Pase. Aquí estoy. Usted dirá. Adelante, mi Candelita, siéntese. Iré al grano. Me parece bien porque con este uniforme no creo que le adorne mucho la oficina. Yo tengo tiempo buscando a una mujer llamada Rosa Blanco. Hoy fui a visitarla a la cárcel, pero resulta que no es. Esa es mi mamá, ¿Y cómo estás tan segura de eso? porque yo también fui a verla. Hablamos y todo coincide. Ella, esa Rosa Blanco es mi mamá. Ah, sí. Bueno, si usted está tan segura, yo le propongo algo. Usted me acepta una invitación a cenar
y yo saco a su mamá de la cárcel. ¿Qué? Vengo con el pecho acelerado. Vengo con las ganas que jamás había tenido. ¿Usted está hablando en serio? Bueno, tampoco es para tanto. Yo solo dije una simple cena, como quien dice. ¿Una cena? Mire, por sacar a mi mamá de la cárcel, yo le acepto a usted un buffet completo. Ponga el día y la hora, que allí voy a estar. El día es hoy y ahora. Esta misma noche. Hecho. ¿En serio? Mire que soy capaz de llamar ahorita mismo para que saquen a su mamá. Yo conozco una persona con muchísimo poder que me debe un favor. Y ya es hora de cobrárselo. Llame. Le daría mi móvil, pero no tengo saldo. Llame. Llame para que saquen a mi mamá de la cárcel, que yo voy a aguantar hambre todo el día para disfrutarme esa cena. Eso sí, solo una cena. Claro, mi Carmelita. Yo solamente quiero una cena contigo. Adelante. Señorita Julia, la buscan. Caramba, yo no sabía que Ezequiel tenía un hijo sacerdote. Sebastián, los dejo solos para que hablen. Bendición. ¿Qué hace usted aquí? Bueno, como no has ido a la oficina, vine porque tengo que decirte algo importante. Señor, esto ya me está incomodando bastante. Usted podrá ser amigo de mi papá, pero... Julia, espérate un momento, mira. Este anillo es para ti. Porque yo quiero que tú seas feliz, pero como mi esposa. Señor, usted se volvió loco como su esposa. Yo no me quiero casar, yo ni siquiera lo conozco a usted. Pero Ezequiel sí. Y él sabe que yo soy el hombre que te conviene. Ya va. Usted y mi papá hablaron sobre mí. Él acordó mi matrimonio con usted. No entiendo cómo pudieron caer tan bajo. Se robaron la nueva línea de productos Mascarada. ¿Qué se puede esperar de una empresa manejada por el desgraciado de Ezequiel? Necesito hablar contigo, Amelia. ¿Por qué le fuiste con el chisme al cura? Yo confié en ti y tú le dijiste al hermano de Julia todo lo que te conté. ¿Por qué me delataste, Amelia? ¿Por qué? El señor Ezequiel llamó al juez y van a sacar a mi mamá de la cárcel. Y vine a pedirte que nos ayudes con el papeleo que hace falta para acelerar las cosas, porque nosotros no podemos. Camila y yo vamos a cenar esta noche. Me alegro mucho por ti, Camila. Eso era lo que tú querías, ¿no? Sacar a tu mamá de la cárcel a cualquier costo. Y lo lograste. Max. Aquí la lección es que más vale un hombre con poder que un muchacho con buen físico. Pareciera que no te alegró la noticia. ¿Tú estás molesto? Sí, estoy molesto conmigo mismo. Porque no se me ocurrió antes lo de la cena. De haber sabido que las cosas iban a ser tan fáciles contigo, te hubiese invitado antes, no sé, un desayuno, un almuerzo, algo. ¿Qué te pasa a ti? ¿Te volviste loco? Tú me estás diciendo que yo estoy a la venta. Que yo valgo una cena, desgraciado. Sucio. Eres igual a todos. Tienes la mente cochina. Yo le acepté la cena a tu papá porque favor con favor se paga. No porque iba a permitirle propasarse conmigo. ¿Oíste? Bueno, ya cálmate y deja los gritos. Vamos a buscar a tu mamá. Gracias. Gracias. Puede retirarse. Fausto, él es el capitán Torrealba. Le pedí que viniera para que investigara el asunto ese del doliente. Si mis hijos no han podido resolver ese misterio, mucho menos lo va a poder resolver la policía. Para mí esto no es personal, señor Fausto. Es un caso más que voy a resolver. Voy a llegar al fondo de todo esto. Pero necesito su colaboración. Pienso que es lo mejor, Fausto. Deja que la policía se encargue de todo y tratemos de convivir en paz. Paz.
Dígame cómo va a conseguir la paz. Dígame cómo va a conseguir al doliente. A ver, dígame. Tengo la confesión de los sicarios certificada y las pruebas que involucran directamente a sus hijos en el intento de homicidio de Javier López Méndez. Por ahí podría empezar. Mis hijos y mis sobrinos son inocentes. Fausto, haz algo. Si la cosa es así, me tendrán que llevar a la corte. Nada más tengo que hablar con usted. Fausto, pienso que debemos llegar a un acuerdo, porque no eres tú quien va a ir a la corte, son tus hijos. Solo necesitamos un poco de colaboración, eso es todo. Dinos, ¿qué sabes sobre el doliente? Fernando Aragón de la Rosa. ¿Cómo que quién es? No me digas que tú eres un hombre tan común que le das tu tarjeta a cualquier mujer que ves en la calle. Tú no me conoces, Astrid. Entonces vamos a conocernos. ¿Qué te parece esta noche? Perfecto. Ya mismo hago la reservación. Nos vemos. Ay, Fernando. Nos estamos metiendo en la boca del lobo. Y esta sensación de peligro me encanta. ¿Vas a seguir encadenado a la misma rabieta? Ya quita esa cara. Es una simple cena. No me parece que vayas a esa cena. ¿Tú estás celoso? Sí estoy celoso. Porque yo conozco a mi papá. Y sé que esta noche en esa cena va a sacar toda su artillería para seducirte. Y vas a terminar con él en un hotel. ¿Y tú crees que yo soy estúpida? ¿Tú crees que yo nací ayer y no sé lo que quiere un tipo después de una cena? Sobre todo un mujeriego con pinta de sobrado como tu papá. Yo sé bien lo que quiere tu papá desde el primer día que me vio. Si quisiera, me hubiese acostado con él y lo tendría a mis pies. Pero no, porque yo no soy de esas mujeres. Pero lo que más rabia me da es que tú sí crees que yo soy así. Tanto que ya asumiste que hoy termino con él en un hotel. Bueno, demuéstrame que yo estoy equivocado y no vayas a esa cena. Estúpido eres, estúpido. No me vuelvas a hablar de amor jamás. Ni decirme que me quieres, ni que te gusto. Es más, después de esto, se acabó hasta la amistad. No me vuelvas a hablar nunca más en tu vida. No te preocupes, que yo tampoco quiero hacerlo. Tú no vales la pena. Ni tu amistad. Jefe, piensa en el amor que le tiene a su única hija antes de tomar cualquier decisión. El muchacho que está saliendo con su hija Julia es un hijo de Fausto Aragón de la Rosa. Finalmente vamos a vivir juntas. Al fin me encontraste. Yo sabía que tarde o temprano tú ibas a dar conmigo. Y lo hiciste. Gracias, hija, gracias. Con el pecho acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad puesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor.